De bono de transporte a devolución de pasajes. La migración jurídica correcta. Comparte y me gusta. Muchas empresas pagan un concepto denominado bono de transporte. Si es tu caso, mi recomendación es que no esperes a que la caja de salud, cualquier caja de salud, te toque la puerta en una fiscalización y te obligue a replantearlo porque te ponga multas. No porque está mal ayudar económicamente a los trabajadores, sino porque probablemente la empresa ha escogido una figura jurídica equivocada. El problema tiene solución y esa solución consiste en migrar correctamente hacia un sistema de devolución de pasajes. Porque devolución de pasajes tiene que respetar la razón por la cual se está entregando dinero al dependiente. ¿Cuál es? Que el dependiente pueda moverse para el empleador. Pero no puedes pagar caja de salud, aportes de pensiones, aguinaldo, indemnización, sueldo en vacaciones, etcétera, porque es un gasto para la realización del trabajo. Veamos la normativa del Código de Seguridad Social y Reglamentos y dice que no se hacen aportes por devolución de pasajes. Bien, lo primero que debemos entender es por qué el bono de transporte es una figura débil. El artículo 10 de la Ley del Trabajo nunca ha creado un bono obligatorio, llamémosle bono de transporte, que tengan que respetar todos los empleadores. Lo único que ha hecho es permitir que mediante una reglamentación especial pudiera imponerse la obligación de dar transporte físico a determinados trabajadores en determinados casos, sujeto a reglamentación además. Esa reglamentación nunca apareció, excepto en dos oportunidades. Por el lapso 1984-1985, mediante los decretos supremo 20.049, 20.184, 20.611 y en la pandemia del año 2020. En la pandemia del año 2020 han obligado a dar transporte o dar dinero para que los trabajadores de las empresas que podían trabajar durante ese lapso de la cuarentena puedan transportarse de manera segura. Bueno, entonces, hablemos por un momento del año 1984 para la activación del bono de movilidad o transporte. El decreto supremo 21.060 le ha puesto fin. Y el tema de la pandemia, cuando ha aparecido la bonificación de transporte o traslado, cualquiera de los dos, a elección del empleador, también lo quitaron. Bien, tenemos inclusive un boletín sobre el tema, me acuerdo. Bueno, años después, es decir, 40 años después, me estoy refiriendo a hoy, algunas dependencias del Ministerio de Trabajo siguen diciendo que hay que dar bono de transporte. Por ejemplo, cuando quieres hacer la aprobación de tu programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo, te piden un ridículo requisito. Demuestra que está dando bono de transporte. Es que nunca los capacitan. Díganme, ¿qué capacitación tienen los funcionarios ministeriales? Los últimos 20 años, lo máximo que ha sido es llevarlos a la escuela político-sindical. Bueno, o por ejemplo, por la presión de los sindicateros, el mismo Ministerio de Trabajo, cuando uno hace la consulta respecto a bono de transporte, no sé la verdad si esto todavía es efectivo ahora en 2026, pero hasta noviembre de 2025 seguían diciendo por escrito, tienen que dar bono de transporte. ¿Sustentado en qué? En que la ley 843, normativa impositiva, lo menciona. Creer, pues, que por la ley 843, que menciona bono de transporte, este derecho, este beneficio necesariamente debe existir, es un error. Porque las leyes tributarias no crean beneficios laborales, solo establecen cómo tributan cuando esos beneficios existen o aparecen. Esto es súper elemental. Ese es el lío cuando el Ministerio de Trabajo se ha convertido en una entidad que hace travesuras por orden, por afectación de los dirigentes sindicales, la Central Obrera Boliviana, etc. Espero que así sea, por el bien de todos nosotros, que se estén haciendo los esfuerzos para liberarse de todos esos males. Demasiada ignorancia que estaba rigiendo por detrás para los temas importantes que es creación de empleo, mantenimiento de empleo, seguridad ocupacional, etc. Bien, ahora, el verdadero problema que nos ha traído el día de hoy no es el bono, si existe o no existe, sino es el verdadero problema que un bono transmite la idea de una remuneración cuando realmente no la debería tener. Y eso puede generar consecuencias laborales tributarias, de seguridad social, inclusive en finiquitos, etcétera, etcétera, que la empresa jamás quiso asumir. Y no es una diferencia nueva. En 1974, mediante el Decreto Supremo 12.059, se excluyó del salario vacacional y del promedio indemnizable para finiquito conceptos como horas extraordinarias, con excepción que por contrato alguien tenía que cumplir horas extras regulares, obviamente con su pago en el doble. Segundo, subsidios de movilidad, que al presente se denomina salario dominical, como un efecto de puntualidad y asistencia sin novedad, es decir, la persona asiste al trabajo y punto. Y gastos de representación, que al presente se manejan como viáticos de viaje, a cargo del empleador cuando hay rendición de cuentas del viajero con facturas o con recibos, es un informito que tiene que presentar, y si finalmente se decide que el trabajador viajero utilice ese dinero de viaje, llamémosle viáticos, a libre discreción sin rendición de cuentas, entonces se entiende que es un gasto propio que le enriquece, le genera patrimonio, por tanto parte de su salario. Bueno, entonces el legislador entendía perfectamente que una cosa es remunerar el trabajo y otra muy distinta, devolver gastos para poder ejecutarlo.
Y ahí surge la pregunta importante. ¿Y cómo hacemos la migración si en una empresa están dando todavía por error bono de transporte cuando no existe ese beneficio? La respuesta no consiste en cambiar una palabra en el documento que lo otorga o en el documento que genera el pago, no. Si mañana la empresa eliminara la expresión bono de transporte y escribiría devolución de pasajes, jurídicamente no ha cambiado absolutamente nada. Hay que modificar la naturaleza del pago. La empresa debería comunicar que a partir de una fecha determinada, los gastos de transporte necesarios para la ejecución del trabajo pasarán a ser asumidos directamente por la propia organización empleadora en calidad de gastos de realización del trabajo, literalmente. En consecuencia, dejarán de administrarse como una asignación remunerativa y pasarán a tratarse como un gasto propio del negocio. Aquí aparece entonces una distinción que casi nunca se explica. En realidad, existen dos clases de devolución de pasaje. La primera comprende los desplazamientos que el trabajador realiza durante la jornada de trabajo para la misión de la organización empleadora. Tal vez visitan clientes, tal vez llevan muestras, tal vez hacen trámites, lo que sea. Taxis, minibuses, teleféricos, no sé, lo que se necesite. Bien. Y el segundo, que es aquellos gastos que la empresa decide asumir para el traslado de este trabajador en cualquiera de estas rutas o ambas. Domicilio, trabajo, trabajo, domicilio. ¿Para qué? Porque tiene que haber un rédito institucional para que sea gasto para la ejecución del trabajo. Temas de puntualidad, temas de seguridad física del dependiente, reducción de tiempos muertos, evitar que esté haciendo 2 trasvases, 3 trasvases de movilidad versus ¡boom! Se mueve rápido. Con eso, evidentemente, la productividad sube. Porque no tienes una persona que llega transpirando, que llega corriendo, que no había el transbordo, que llegaba lleno, que no he podido y llega tarde y con eso se va reduciendo la productividad. Bien, por si acaso, si doy esta devolución de pasajes para este traslado, domicilio, trabajo, etcétera, tiene que pagarse IVA, por mucho que sea un gasto para la ejecución del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador igual tenía que llegar por su cuenta al trabajo. Lo que yo estoy haciendo es facilitando la circunstancia, pero hay un implícito enriquecimiento. Por mucho que no sea salarial, tiene que pagar IVA por si acaso. Tiene que afectarse la planilla tributaria. Bueno, en ambos supuestos, el razonamiento jurídico es el mismo. Gasto voluntariamente otorgado responde principalmente al interés del empleador y no constituye una contraprestación por el trabajo de este. Mismo, por ejemplo, si la empresa decidiera comprar seguros privados de salud, donde el beneficiario, el trabajador, entonces no se pierda toda la mañana para conseguir una ficha, para conseguir que la atiendan médicamente y le traiga al empleador un justificativo por su ausencia en el lugar de trabajo durante toda la mañana, por ejemplo. Misma lógica, doy algo a cambio de conseguir también algo en favor del empleador, en miras además que sea gasto deducible. Precisamente por ello, el artículo 11 del decreto 1592 explícitamente excluye de la remuneración y del promedio indemnizable, dice, viáticos, bagajes y demás gastos motivados para la ejecución del trabajo. La misma lógica debería aplicarse a muchos sistemas de viáticos y devolución de pasajes. Bueno, en lugar de entregar dinero de libre disposición, entonces es más sólido, pues comunicar que desde tal fecha los viajes locales afectados pasarán a manejarse directamente como anticipos sujetos a rendición de cuentas. Entonces el viaje pertenece al negocio, por tanto los gastos pertenecen al negocio, los resultados buenos o malos pertenecen al negocio y por tanto ese transporte pertenece al negocio y el dinero también debe administrarse como gasto empresarial y jamás como un ingreso del trabajador. Pero existe un último consejo que considero sumamente importante desde la perspectiva jurídica. No hacer cambios de un día para otro, porque a los trabajadores no les gusta ni les convence los cambios intempestivos. Cuando un trabajador lleva muchos años recibiendo un concepto denominado bono de transporte, que ya ni siquiera existe, un cambio repentino generará incertidumbre, aunque continúe percibiendo exactamente el mismo apoyo económico. ¿Y por qué acabo de decir que bono de transporte no existe? Excepto por la ley 843, en ningún sitio hablan de bono de transporte. El artículo 10 de la ley dice otorgación de transporte, por si acaso. Bueno, lo recomendable entonces sería anunciar la nueva política con 2 meses, 3 meses de anticipación, explicando que el empleador seguirá cubriendo esos gastos y lo único que cambia es la forma de manejo y administración del recurso. Esa transición ordenada suele evitar conflictos innecesarios para que además todos comprendan el verdadero propósito de la medida. Para poner un ejemplo, igual que decirle a un colega viajero que a partir de tal fecha, 2 o 3 meses a futuro, tiene que rendir cuentas por los gastos de viaje para efectos de apropiar las facturas, hacer las retenciones respectivas, etcétera, de los gastos de viaje. Bien, entonces es lo mismo, pero para el tema transporte del día a día. Bien, el objetivo fue dejar de llamar salario a lo que desde el principio debió tratarse como gasto. Bien, es un tema de nomenclatura y esa diferencia puede marcar la distancia entre una empresa jurídicamente protegida y otra que, sin proponérselo, sin intención, terminó incorporando al salario un concepto que no tiene esa naturaleza y de paso, tal vez un día, para hacerse multar. Doméstica y asesores laborales, relaciones de productividad y de confianza.